Ha sido muy buena la historia. ¿Por qué os digo? Porque de este libro, ¿qué habla? La verdad de Dios, ¿a que sí? Aquí está la verdad de Dios, pero de aquí también salen las 30.000 diferentes denominaciones que existen hoy. Del mismo libro, que es una bendición, también Pedro va a decir que torcieron las escrituras para su propia perdición. ¿Veis que algo muy bueno también se puede usar y se puede emplear para algo muy malo? Y la historia ha estado muy buena. Yo le hice una aplicación a la escritura y creedme, que os voy a decir hoy, me encanta la profecía, me encantan los tiempos proféticos, me encanta Daniel, me encanta Apocalipsis. Trato de cada día perfeccionarme más en el dominio y en lo que representan los símbolos, pero creedme que a veces una cosa es lo que decimos que hace falta y otra cosa es lo que decimos que es necesario. Yo sé que las profecías tienen su relevancia, las profecías tienen su importancia, pero creedme, he visto personas que dominan muy bien Daniel y Apocalipsis y no son capaces de perdonar, no son capaces de ser felices en esta vida, no son capaces de comprender lo que es la justificación por la fe, no son capaces de comprender las cosas básicas del Evangelio. Por eso, a mí me gusta algo que dice el pastor Bullón, que lo dijo una vez. Y yo lo escuché, esa vez que lo dijo, antes de leer el conflicto de los siglos, escuchad bien, antes de leer el conflicto de los siglos tenemos que haber leído el camino a Cristo 70 veces. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Es importante el conflicto de los siglos? Sí, porque así va a acabar realmente la historia de este mundo, pero el camino a Cristo habla de la justificación por la fe. Hay que entender 70 veces, hay que leerlo, comprenderlo para entonces dar el paso a las cosas importantes, pero las necesarias yo creo que son más relevantes. Una cosa es que sepamos cómo va a terminar el mundo, pero más importante es parecernos a Jesús en carácter, para mí, desde mi punto de vista. Y eso es importante. Por eso, ¿qué es lo que quiero hablaros? Quiero hablaros de Jesús, quiero hablaros de la grandeza de Cristo, quiero hablaros de cómo podemos alcanzar nosotros la paz interior. Claro, a la paz interior mi pregunta sería, y es relevante estas dos preguntas, ¿no? Las dos preguntas serían, bueno, vamos a ver si... ¿Cuántos queréis tener paz interior? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos queréis tener paz interior? Vale, el que logra alcanzar la paz interior no quiere nada más en esta vida que no sea eso. Y si esto lo pierde, hace lo que sea para quitar aquello que le ha hecho perder esa paz interior. Pero para poder desearla tienes que vivirla. Y sin embargo es algo que no se puede transferir. Yo no le puedo transferir la paz interior a alguien. Sin embargo le puedo decir cómo encontrarla, ¿sí o no? Le puedo decir, tú encuentras esto a través del conocimiento de las Escrituras, a través del conocimiento de Dios. Pero lo importante de la paz interior, y yo quiero enfocar dos preguntas importantes. ¿Por qué no eres feliz? ¿Cuántos queréis ser felices? Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿por qué no eres feliz? Y no solo por qué no eres feliz, quizás por qué no encuentras la paz interior. Y ahí entonces me pregunto, ¿cómo puedo encontrar la paz interior? ¿De qué forma puedo encontrar la paz interior? Bueno, es importante. Nosotros podemos encontrar la paz interior cuando nosotros cumplimos con las condiciones que Dios nos ha dado para poder encontrar esa paz. Es que no es difícil, os lo digo de verdad. Por eso lo que voy a hablar hoy es básico, es sencillo, pero es lo importante, necesario y relevante del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos entender. Claro, a todas esto, para encontrar la paz interior necesito saber cuáles son las condiciones de Dios. Porque Dios tiene unas condiciones para poder encontrar esa paz interior. ¿Cuáles son las condiciones? Lo dice el texto de Proverbios. Fijaros, lo dice, el que encubre sus transgresiones, ¿qué le va a pasar? No prosperará. Si lo leemos al revés, para prosperar, ¿qué tengo que hacer? Anunciar, decir, hablar cuáles son mis transgresiones. Y entonces sigue diciendo, más quien las confiesa y las abandona, alcanzará ¿qué cosa?
misericordia. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales para poder encontrar la paz de Dios? Las condiciones de Dios son muy sencillas, las condiciones de Dios son justas y son condiciones razonables. Dios no te está pidiendo aquí que bajes la luna, ni que Dios no te está pidiendo nada. Dios no nos está exigiendo nada que hagamos que sea algo que pretenda ser algo grandísimo para poder tener el perdón de los pecados y la paz interior, la felicidad. Dios no te está pidiendo que hagas nada que sea sobrenatural. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer largas cosas cansadoras, no necesitamos hacer largas peregrinaciones para poder entender cuáles son las condiciones de Dios. ¿Cuáles son las condiciones de Dios? No encubras tu pecado, confiésalo y abandónalo. Es sencillo, confiesa, abandona el pecado y vas a obtener esa paz de Dios. Claro, pero ¿qué ha hecho el mundo para poder entrar en armonía con Dios? ¿Qué ha hecho el mundo? Fijaros, hay 6 grandes peregrinaciones en el mundo. Hay 6 grandes peregrinaciones en el mundo. Y una de ellas es que el Islam dice que hay que ir por lo menos una vez al año, una vez en la vida, a la Meca. Y hay que ir y hay que estar ahí, y resulta que hay un montón de personas que mueren mientras están en ese lugar. Y cuando mueren resulta que es la gloria morir en ese instante. Dios me está pidiendo que para poder ser feliz tengo que ir a este lugar, a una peregrinación de algo que si no tengo dinero para ir hasta allí, entonces no puedo ser salvo. Dios no nos pide que hagamos esto. Las condiciones de Dios son muy sencillas. Confiesa, apártate de ese mal, de esa iniquidad. Por ejemplo, hay otra peregrinación, el Camino de Santiago. O el que no hace el Camino de Santiago, vienen franceses, italianos, de aquí, de allá, de todas partes del mundo viene a hacer el Camino de Santiago. Y cuando termina el Camino de Santiago, ¿cree que son mejores? No, lo que terminan es bien cansados. Una vez, tengo un amigo muy común, con mi esposa, a Noé, y me dijo, una vez hice el Camino de Santiago, y le dije, ¿qué sentiste cuando terminaste al final? Sentí cierta paz, pero no sé, poco a poco se fue perdiendo. Hizo el Camino de Santiago y sintió una cierta espiritualidad por haber hecho un sacrificio de caminar un montón de kilómetros. Eso se supone que lo puso en consonancia, en relevancia, en unidad con Dios, pero se le ha pasado. ¿Qué es eso? En el muro de las lamentaciones, los judíos están ahí haciendo una peregrinación constante. Tienen que haber ido por lo menos una vez en la vida al muro de las lamentaciones a orar y a pedir y a hacer peticiones a Dios. El Varasini en la India, que tiene que ver también con algo que tiene que haber hecho todo hindú una vez en la vida. ¿Por qué? Porque tienen que haber ido al Varanés para poder hacer la peregrinación de todo lo que tiene que ver con el hinduismo. O si hablamos del catolicismo, ir a la Virgen de Lourdes. Tiene el que no vaya a la Virgen de Lourdes una vez en la vida, bueno, de lo que se está perdiendo. Y todos son peregrinaciones constantes. Si hablamos del budismo, teníamos que ir al Bodh Gaya. En el Bodh Gaya ahí tienen que haber ido una vez en la vida para poder decir que realmente eres un budista. Dios nos está pidiendo que hagamos grandes peregrinaciones en el mundo para podernos poner a cuentas con Dios. Y grandes católicos creen que si vamos a la Plaza San Pedro y estamos ahí en Roma, estamos más cerca de Dios. ¿Qué relevancia tiene todo esto? Lo que están buscando es ser salvos. ¿Por qué? Por obras. Pero la salvación no es por obra. Dios da 2 condiciones sencillas. Confiesa y apártate de tu iniquidad. Y apártate de tu pecado. El Señor no solo nos pide que confesemos y que abandonemos nuestras transgresiones. ¿Os parece muy difícil esto? Teóricamente no. Pero cuando vamos a la práctica es fácil negar nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos? De Dios mismo en nosotros para que nos ayude a poder apartarnos de todas nuestras iniquidades. Pero el Señor no nos pide que ejecutemos duras peregrinaciones y mucho menos que ejecutemos duras penitencias. Por ejemplo, fijaros, en Semana Santa la gente caminando de rodillas y hace no sé cuántos kilómetros de rodillas, y cuando llegan a una catedral, ¿cómo tienen las rodillas?
rotas. No solo eso, sino que el Señor no nos está pidiendo que nos flagelemos a nosotros mismos. Flagelación, ¿para qué? Para que los pongan en armonía con la voluntad y ponernos más cerca de Dios. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es realmente esto? Es lo que hemos dicho, que algo que es para una bendición, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el ser humano? Ha utilizado las cosas de esta vida para hacer ver a Dios como un Dios tirano. Por ejemplo, si hablamos del hinduismo, fijaros, tienen que atravesarse la boca para decir que ahora están más cerca de la espiritualidad. ¿Qué es esto? Si hablamos de Semana Santa, la gente que se pone cadenas y empieza a caminar como si fuera una penitencia, y dentro de la penitencia se supone que cuando la cumplen hay una satisfacción del corazón y eso me acerca a Dios y me hace estar en paz con Dios. ¿Es esto lo que nos pide Dios? ¿Es esto lo que dice realmente Proverbios? No. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Es que no veo complicación en las cosas de Dios. No sé por qué las hemos complicado. Las condiciones de Dios son muy sencillas. Confiesa tu pecado, abandona el pecado y orar los unos por los otros. ¿Veis algo difícil, jóvenes, chicos? ¿Veis algo difícil en esto? Para encontrar la verdadera paz, para encontrar la alegría del corazón, necesitamos cumplir con las condiciones de Dios. Si no cumplimos con las condiciones de Dios, no podemos alcanzar la norma más elevada de Dios, que es hallar paz en este mundo de conflicto y de dificultades. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están a nuestro alrededor se nos vienen encima porque no tenemos la paz de Dios. ¿Y porque no tenemos la paz de Dios? Porque no hemos hecho estas tres condiciones fundamentales que Dios. Ahora, cumplir estas condiciones, ¿qué va a traer? ¿Beneficios? ¿Creéis sí o no? Beneficios y bendiciones. ¿Qué va a traer? Fijaros, va a traer tres cosas interesantes. Trae la prosperidad de Dios, trae la misericordia de Dios y trae la salud de Dios. ¿Cuántos queréis tener salud, prosperidad y la misericordia, que es la paz de Dios en vosotros? Oye, yo no veo nada más elevado que estas tres cosas, pero para que estas tres cosas sean una realidad en tu vida y en mi vida, entonces las condiciones son: confiesa, abandona y ora. Confiesa tu pecado, abandona tu pecado y ora los unos por los otros para que seas prosperado, para que alcances el perdón de Dios y para que traiga salud en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Escucha bien, Dios no sana solo un área de tu vida, las sana todas. Pero Dios tiene que dar condiciones para poder alcanzar las áreas fundamentales de nuestra vida. Por eso la pregunta entonces, ¿cuál debe ser el procedimiento para recibir el perdón de Dios? ¿Creéis que hay un procedimiento? Si Dios habla de unas condiciones, tiene que haber un procedimiento, porque Dios no solo te dice qué hay que hacer, sino que Dios también nos dice cómo hay que hacerlo. Y eso es lo que a mí me encanta de Dios. Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios profundo, pero muy práctico. Y sencillo, pero eso no quiere decir que no sea importante e interesante todo lo que dice Dios. Porque Dios puede ser muy, muy, muy profundo y a la vez muy, pero muy sencillo. Por eso la Biblia dice que es capaz de que un niño pueda comprender la verdad de Dios. Pero también es capaz que los grandes científicos de este mundo no comprendan las grandes verdades del Evangelio de Jesucristo. Cuando era taxista recuerdo que llevaba, no sé si lo he contado, pero lo vuelvo a contar de tal forma. Cuando era taxista en las calles de Venezuela, es interesante porque se podía montar muchísima gente que tú no sabías ni quiénes eran. Y yo en mi taxi siempre llevaba mi música cristiana, ¿vale? Y en esta música cristiana que yo llevaba, la gente siempre daba pie a hacer una pregunta. Y la pregunta era, oye, ¿eres cristiano? Le digo, sí, soy cristiano. Y una vez fui a un instituto avanzado de estudios, y cuando estaba en ese instituto avanzado de estudios se montaron 3 personas. Y las 3 personas se montan en el coche y los tengo que llevar al aeropuerto. Y cuando estoy llevándolos al aeropuerto, uno de ellos detecta que la música es cristiana y me dice, oye, ¿eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano. ¿Pero lees la Biblia? Le dije, sí.
Leo la Biblia, que es lo más importante. Me dice, pero ¿y la entiendes? Le digo, por la misericordia de Dios la entiende. ¿Y cómo haces para entender la Biblia? Te explico. Yo soy metafísico y mis compañeros que están atrás también son metafísicos y tenemos doctorados y empezaron a decir los doctorados que tenían. Y vamos a la Biblia y leemos la Biblia y no la entendemos. Dios puede ser muy profundo, pero Dios puede ser muy sencillo. Todo depende de cómo está tu corazón. Ellos iban a la Biblia, ¿sabéis para qué? Para verificar a Dios y a ver dónde Dios se equivocaba. Un niño va a la Biblia, ¿sabéis para qué? Para aprender de Dios. Por eso el que no se hace como un niño no entrará ¿en dónde? ¿Por qué? Porque vamos a un Padre que necesitamos que nos instruya y que nos enseñe a amarlo. ¿Cómo debe ser el procedimiento para recibir el perdón de Dios? Bueno, parece sencillo, pero tiene su profundidad. Fijaros, si has dado motivo de ofensa a tu amigo, fijaros, va a empezar con el amigo, con el vecino, pero después va a pasar con el hermano. Fijaros lo que dice. Si has dado motivos de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Número 1, reconocer. Dice, y es su deber perdonarte libremente. Reconocer, perdonar. 2 pasos. Dice, debes entonces buscar. Tercer paso, yo tengo que buscar. El que ofende tiene que buscar al ofendido. Y dice, buscar el perdón de Dios, porque el hermano, fijaros, el amigo, el vecino puede ser tu hermano. Pero no todos mis amigos ni todos mis vecinos son mis hermanos. Sin embargo, uno de mis hermanos podría ser mi amigo o mi vecino. Y dice, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios y al perjudicarlo has pecado contra su Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único y verdadero mediador. Es interesante porque estábamos en la puerta ahora mismo, ¿verdad? ¿Dónde está Oscar? Estábamos en la puerta ahora mismo y le preguntan, ¿pero estás enfadado? Le dicen, no, yo no me enfado nunca. ¿Y qué hemos dicho? El que se enfada trabaja doble. ¿Por qué trabaja doble? Porque si tú te enfadas con tu hermano, tienes que pedir perdón a tu hermano. Pero también tienes que pedir perdón ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque has ofendido al Hijo de Dios. Y si has ofendido al Hijo de Dios, también se ofendes ¿a quién? A Dios. Por eso dice el que le hace algo a uno de mis hijos, también se lo hace ¿a quién? También se lo hace a él. Por eso no creáis que ofender a mi hermano es sencillo y ya, suficiente. No, no es así, no va de esto. Hay que pedir el perdón. Entonces tenemos 4, 5 condiciones, procedimientos para recibir el perdón de Dios. Número 1, tenemos que valorar cuál fue el motivo de la ofensa. Claro, yo tengo que valorar cuál fue el motivo de la ofensa. Claro, aquí entran muchas cosas. Aquí que entra el orgullo y dice, no, el que ofendió fue él. No, yo no, él no fue el que ofendió, el que ofendió fui yo. Y entonces empezamos a valorar quién es el que ha generado el motivo de la ofensa. Y mientras estamos aquí nunca pedimos perdón. ¿Por qué? Nos quedamos diciendo cuál fue el motivo que gestó la dificultad entre los hermanos y trajo el conflicto interpersonal entre nosotros como hermanos. No importa el que haya sido, lo cierto es que hay que buscar cuál fue el motivo. ¿Y para qué hay que estudiar el motivo? Para decir que eso, o evitar que eso se vuelva a producir. Número 2, tengo que reconocer mi culpa. Claro, reconocer mi culpa, eso significa vaciarse del yo. Reconocer mi culpa significa que ya no vivo yo, sino que vive Cristo. ¿En dónde? En mí. Reconocer mi culpa es un paso de fe muy grande. Muy grande. Por eso, cuando el Señor le dijo, uno de vosotros me va a entregar, ¿qué hicieron todos? Dijeron, ¿seré yo, Señor? Muchas veces en los conflictos el problema soy yo, no son los demás. Así que debo estudiar y reconocer cuál es mi culpa. Y eso es dominio propio. Y eso es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué tengo que hacer en el tercer paso? Se debe buscar el perdón del ofendido. ¿Qué significa buscar? Voy a esperar que venga. ¿Qué significa ir y predicar el Evangelio? ¿Qué significa ir?
Significa que es tú el que vas a generar la situación para que se manifieste el perdón. Si tú tienes que buscar el perdón de tu ofendido o del ofendido, tú tienes que generar la situación. Quizás en ese momento no, pero debes orar. Una vez que oras, tú tienes que generar la situación para buscar el perdón ¿de quién? Del ofendido. Claro, buscar el perdón del ofendido es un procedimiento de humillación. Claro, yo humillarme ahora delante de él, yo no. Yo voy a decirle que pedirle perdón a este hermano, yo no. Y se empieza a generar ¿qué cosa en nosotros? Altivez, orgullo, ¿vale? De tal manera que no permite que nuestras relaciones sean sanadas por Dios. Número 4, el ofendido, porque una cosa es el que ofende y otra cosa es el ofendido, debe perdonar ¿qué cosa? Libremente. No, pero ahora coaccionamos la intención del ofendido. Decimos, es que no me has perdonado de sinceridad. ¿Quién eres tú para reconocer la sinceridad del corazón de nadie? El que pesa los corazones es ¿quién? Yo acepto el perdón del ofendido si ese perdón se me da y ya. Y si el ofendido no me quiere dar su perdón, allá él y su carga y su relación con Dios. Pero yo estoy buscando que se genere el perdón, porque yo quiero recibir el perdón primeramente ¿de quién? El de Dios. Estos son los pasos para buscar el perdón de Dios. No creáis que Dios os va a perdonar y vosotros vais a seguir en conflicto. No, porque el que ofende a un hijo de Dios, ofende a Dios también. Dice el quinto paso, se debe buscar el perdón ¿de quién? De Dios. ¿Por qué debes buscar el perdón de Dios también? Porque has ofendido a un hijo de Dios. Si has ofendido a un hijo de Dios, tienes que pedirle perdón al ofendido y tienes que pedirle perdón también ¿a quién? A Dios. 5 pasos, ¿creí que son difíciles? No te estoy pidiendo que hagas todo el camino de Santiago. No te estoy diciendo que vayas a la Meca. No te estoy diciendo que hagas nada que es imposible de hacer. Lo único que te estoy diciendo es, tienes que humillarte. Eso es lo único que va a querer decirnos el Señor. Y fijaros lo que dice el Señor. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. ¿La aceptación de quién? La aceptación de Dios en tu vida, la aceptación del perdón, la aceptación de Dios en el paso que tú has buscado para el perdón y mejorar las relaciones de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer? Humillarme. Claro, pero la humillación va en contra del orgullo y la altivez. Son contradictorias, una con respecto a la otra. Mi pregunta es, Señor, ¿y por qué debo humillarme ante una persona que es igual que yo? Bueno, porque es el Hijo de Dios, casi nada. Señor, ¿pero por qué debo humillarme? Bueno, porque hay premio en humillarse. Sí, la Biblia dice que hay premio, dice, porque cualquiera que se enaltece será ¿cómo? Pero el que se humilla será, ¿quién quiere ser enaltecido? ¿Cuántos de vosotros queréis ser enaltecido? ¿Qué significa ser enaltecido? Pues es sencillo, fijaros en el proverbio dice, la soberbia del hombre, ¿le qué? En otras palabras, la soberbia no te deja ser feliz. La soberbia no te deja encontrar paz en tu corazón. La soberbia no, pero dice, pero al humilde de espíritu sustenta ¿qué cosa? La honra. ¿Cuántos queréis ser honrados por Dios? Con prosperidad, con misericordia y con salud. No hay nada más elevado que eso, hermano. Si esto no mueve tu corazón para buscar el perdón entre nosotros, no hay nada que arregle esto. Os lo digo de verdad. No hay nada que arregle esto. ¿Por qué debo humillarme? Claro. Si yo pregunto, Señor, ¿por qué yo tengo que humillarme por él? Bueno, la pregunta sería, ¿y quién se humilló por mí? ¿Quién se humilló por ti? ¿Quién fue el que dio el paso para humillarse por ti? Entonces, ¿quién eres tú para no humillarte por otro? Por otro que es el Hijo de Dios, por otro que es creación de Dios, por otro que es Dios el que le ha llamado a las filas de los salvados. Ah, qué interesante. Dios se humilla por mí, pero yo no me humillo por nadie. Claro, con siervo infiel, mayordomía. Ah, interesante. ¿Por qué? Dice, Filipenses dice,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién se humilló a sí mismo? Jesús. ¿Y por qué se humilló? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es humillarse? Obedecer. Eso es humillarse. Claro, pero ¿qué es lo que me dice Dios? Ama a tu hermano. ¿Qué es lo que me dice el primera, segunda y tercera de Juan? Dice, el que no ama a su hermano no ama a Dios. ¿Por qué? Porque si no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Es interesante porque humillarse es obedecer. ¿Y quién quiere obedecer la voluntad de Dios? Que levante la mano el que quiere obedecer la voluntad de Dios. Bueno, entonces tienes que perdonar a tu hermano así te haya humillado. Tienes que buscar el perdón de Dios, porque eso es obedecer a Dios. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién quiere tener un nuevo nombre? Un nuevo carácter. Eso es humillarse. Querer tener un nuevo carácter. Un nuevo carácter que Dios va a poner ¿en dónde? En un nuevo cuerpo. Un cuerpo inmortal, con un carácter semejante al de Jesús, debe ser la pasada. Debe ser lo más elevado que podamos buscar en este mundo que está pereciendo. No hay nada más importante que Él. Por eso, si no participamos de las condiciones de confesar y apartarnos, no encontraremos la paz de Dios y no encontrarás la felicidad en tu corazón. ¿Cuántos queréis ser felices? Yo quiero ser feliz. ¿Sabes cuándo entendí yo esto? Y vino la felicidad de tal manera a mi corazón, que no dejo que el sol se ponga en el enojo entre mí y nadie. Dice el texto que no se ponga vuestro enojo con tu esposa, con tu cónyuge. Es verdad, pero yo lo aplico a todos y cada uno de mis hermanos, incluso vecinos y amigos. Y cuando a alguien veo que hay algo áspero entre nosotros, voy y le digo, hermano, ¿en qué te he ofendido? Perdóname, es que necesito. Cuando no me hablas, no duermo. Si no me hablas, si no mejoramos la relación entre tú y yo, no puedo dormir. Y eso es importante. Entonces, para poder cambiar esa condición de la iglesia, debemos buscar cuáles son las condiciones de Dios para poder hallar la paz y la felicidad en el corazón humano. Y ahí tenemos los pasos: el arrepentimiento del pecado, la confesión verdadera con verdadera humillación. A veces nos amamos tanto que sencillamente lo que vamos y decimos, ¿sabes qué? Dejamos lo pasado, pasado está, nos perdonamos, te quiero, te doy un abrazo, pero a veces no cumplimos la siguiente condición. ¿Sabéis cuál es? Apártate, no vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo que generó el foco de dificultad entre tú y tu hermano. Tengo en muy alta estima la palabra amigo. Y para mí vale más un amigo que cualquier discusión. Por eso, si tengo que callar, callo. Si tengo que decirle, tienes razón, me callo. Si tengo que decirle, mira, no me parece así, pero se lo digo, sabes, con el respeto y con el amor que te mereces, quiero decirte esto. Y le digo con amor y con buen nivel de voz lo que tengo que decirle a las personas. Y eso ha generado el perdón, la felicidad y la alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay verdadera humillación, hay un quebrantamiento de espíritu, porque si no le hablo a mi hermano, ¿cómo voy a hacer en el cielo? ¿O es que en el cielo tú vas a pasar por una acera de oro y él va a ir por la otra? Y luego lo que se tiene que generar de forma exterior es el aborrecimiento de nuestras iniquidades. El cambio, la transformación, no vuelvo a lo mismo, no vuelvo al foco que generó. Eso es el perdón verdadero, es el perdón de la humillación, es lo que nosotros necesitamos, humillarnos delante de la presencia de Dios. Y si no buscamos que eso suceda, no va a suceder nada en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habita donde hay paz, armonía y buenas relaciones. Porque una iglesia dividida, esa no va ¿a qué? A prevalecer, dice Jesús. Una casa dividida no prevalece. ¿Cuál es la razón? La única razón, porque no obtenemos la remisión de nuestros pecados,
pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de la verdad. ¿Cuáles son las condiciones? Son sencillas, son muy sencillas. Confiesa tu pecado y ¿qué tienes que hacer? Apartarte de él. Pero ahí estamos, venga y venga, seguimos en lo mismo. Venga y venga y seguimos en lo mismo. 10 años, 20 años, 30 años. Viene Jesús y seguimos en lo mismo. No. Las relaciones interpersonales son importantes. Y mis relaciones interpersonales, mi relación con los demás, determina mi relación también con Dios. No sé cómo lo lleváis vosotros, pero yo quiero dormir en paz y con alegría todos los días de mi vida. Se nos da instrucciones necesarias y explícitas sobre este asunto. Instrucciones que tenemos que seguir constantemente. Por eso dice, la confesión de nuestros pecados, ya sea público o privado, debe ser de corazón y voluntario. Claro, de corazón y voluntario. Algunos dicen, lo hago de corazón, pero voluntariamente, si no fuera porque Dios me lo dice, no lo haría. ¿Cuántos habéis escuchado eso? Si Dios no me dice que te perdone, no te perdonaría. Bueno, obedecer a Dios es voluntario también. ¿Qué es humillarse? Obedecer a Dios. Yo quiero que pasen cosas en esta iglesia. Yo quiero que pasen cosas en Vigo. Yo quiero que se fluya una armonía de paz, tranquilidad y de amor entre nosotros como nunca se ha visto. ¿Por qué? Porque ahí se va a generar la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay crecimiento, hay bienestar, hay paz, hay salud, hay un montón de cosas de las cuales todos buscamos todos los días. Todos los días estamos buscando todas estas cosas. Estamos buscando llenura, estamos buscando no estar solos, ser satisfechos. Estamos buscando, pero todo eso lo estamos buscando donde no debe ser. Porque las condiciones son, confiesa tu pecado, apártate de él, ora por tu hermano y pide el perdón de Dios a través de los pasos adecuados en el perdón. Por eso la confesión que brota de lo más íntimo es una confesión que viene directamente del reino de los cielos, de la misma presencia de la gloria de Dios. Por eso el salmista va a decir, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cercano a quién está Dios? ¿Cuántos queréis que Dios esté cerca de vosotros? Entonces, ¿cuál es la condición? Estar quebrantados de... ¿Y qué es ser quebrantado de corazón? Sentirme mal porque no le hablo a un hermano. Sentirme mal porque lo he ofendido. Sentirme mal porque lo que he hecho es piedra de tropiezo para otros. Cuando me siento mal por estas cosas, entonces hay un corazón quebrantado y entonces Dios está cerca de mí. Pero cuando empiezo a pensar, digo, no, mejor es la semana que viene o el año que viene. Mejor lo perdono cuando sea el momento. Quizás el momento no es ahora. No, empiezas a razonar con el perdón y cuando empiezas a razonar con el perdón se te quitan las ganas y no estás buscando que se genere el perdón entre nosotros. Y como tal no estás buscando la condición de Dios. Y como tal no va a venir ni la paz ni la alegría de Dios a vuestros corazones. La verdadera confesión es voluntaria y nace del corazón, pero del corazón transformado, no del corazón que no ha sido transformado. Por eso yo a veces digo, ¿y por qué no nos perdonamos entre nosotros? Y ¿sabes a qué conclusión hemos llegado muchos? Necesita más conversión. Es la única respuesta. ¿Por qué no somos capaces? Claro, es verdad que según el texto hay confesiones que son públicas y hay confesiones que son privadas. Hay confesiones que solo se pueden hacer directamente a Dios y hay confesiones que cuando generan un malestar o un pecado de nivel público hay que confesarlos públicamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pueblo cometió un pecado. El pueblo de Israel cometió un grande pecado. ¿Qué fue el pecado que cometieron? Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto un rey. ¿Qué pidió el pueblo? Un rey. ¿Y a quién desecharon? Al Dios de Israel. Pidieron ser como las demás naciones y desecharon a quién. ¿Sabéis cuántas familias están divididas en Vigo?
padres que no se hablan a hijos, hijos que no se hablan a padres, y están todo el mundo en controversia. Claro, la gente viene a la iglesia, estamos igual, no. ¿Qué es lo que queremos ser como las demás naciones? ¿Cómo? El rey de nosotros es el rey división. ¿Y quién es el rey división? Jesús lo dijo. Porque el rey división ni siquiera es Satanás. ¿Sabe quién es el rey división? El orgullo. Porque Satanás, dice, Jesús dijo, ni Satanás mismo está dividido. Ni Satanás mismo. Sin embargo, nosotros somos capaces de estar ¿cómo? Divididos los unos con los otros. Pidieron un rey. Ese estaba su pecado. Pero entonces ellos tienen que reconocer, y dice, y ellos clamaron a Jehová y le dijeron, hemos pecado. Fijaros que buscar un rey que no sea Dios es un pecado. Dice, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales, a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Claro, cuando retomaron el hecho que querían volver a Dios, cuando ni siquiera Saúl los podía librar de sus enemigos. Pero la teocracia de Dios es la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos queréis vivir en una teocracia? Eso es lo que nos espera. Pero para poder vivir allá, hay que empezar a vivir aquí. ¿Cómo vas a vivir allá? Ellos habían perdido su fe en Dios. Ellos habían perdido su fe en que Dios los podía librar de cualquier circunstancia. Sin embargo, pidieron ser igual a las demás naciones. Queremos un rey. Habían perdido su confianza en el Creador de los cielos y de la tierra. Habían perdido su confianza en el que los puede defender de todos los males de esta tierra. Pero antes de poder ser felices y libres de sus dificultades, tuvieron que confesar una confesión explícita. ¿Cuál es la confesión explícita? Porque tú no vas a confesar lo que no has pecado, tienes que confesar explícitamente en donde has pecado. Y la confesión dice, porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. ¿Qué han hecho ellos? Han añadido. A las dificultades de la vida, ¿quién le quiere añadir más problemas? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad que no? Entonces deja los problemas a un lado. Deja de añadir maldad y problemas a tu vida. Cuando no hay perdón entre nosotros, eso genera conflictos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Y entonces no se manifiesta el poder de la gloria de Dios en nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Jesús te ha perdonado y tú tienes que ser capaz de perdonar a otros. Y no te interese calificar a ti quién pide o quién no pide perdón de verdad. Eso no te importa a ti. ¿Cuántos queréis que Dios os escuche siempre? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Esto lo está apuntando los ángeles. Esto lo está apuntando los ángeles, levantando vuestra mano. Los que queréis que Dios siempre os escuche y que esté cerca de vosotros, fijar lo que había que hacer. Dice, es una aplicación que voy a hacer, ¿vale? Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quiénes? Con nuestras esposas, pero en este caso vamos a poner con nuestros hermanos. Vivid sabiamente con nuestros hermanos. Dice, dando honor a nuestro hermano como a vaso más frágil. Dice, y como a coherederos de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan... Cuando yo entendí esto, yo dije, más nunca peleo con mi esposa. ¿Sabes por qué no peleo con mi esposa? Porque mis oraciones están... Si estás en conflicto con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, ¿tú crees que tu oración llega al trono de la... ¿Crees que te puedes acercar al trono de Dios para recibir oportuno socorro? ¿Crees que puedes alcanzar la misericordia de Dios cuando no estás en armonía ni con tu familia, ni con tu esposa, ni con tus hijos, y mucho menos con tus hermanos de iglesia? Tus oraciones están recibiendo estorbo. No pasan del techo, dicen algunos. No pasan del techo de la casa. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en conflictos. Estamos en divisiones. Estamos en problemas. Vale, pastor, ¿y qué hago ahora con todo esto? Yo te digo lo que dice la Biblia. La respuesta ante la situación de lo que te está planteando Dios tiene que ser una decisión única y exclusivamente
de cada uno de nosotros, pero no dejes que el orgullo evita que nosotros seamos prosperados, que recibamos la misericordia de Dios y que seamos sanados en todas las áreas de nuestra vida. 3 condiciones sencillas, hermano. No es difícil. Confiesa, aparta y orad los unos por los otros. No tienes que hacer el camino de Santiago. No tienes que ir a grandes peregrinaciones. Dios no te pide eso. Dios es sencillo. Dice, Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Si la iglesia no se reforma es porque no hay ¿qué? Sincero arrepentimiento. Porque la condición de un sincero arrepentimiento es la reforma de las relaciones interpersonales entre nosotros. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto sería el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Si yo me entristezo por el pecado, pero hay gente a la que no le hablo, dice el camino a Cristo que no es sincero tu arrepentimiento. No es sincera tu tristeza. Y si no es sincero tu arrepentimiento ni tu tristeza, déjame decirte que Dios no está obrando ahí. Dios obra en el corazón contrito, humillado, sincero y que busca el amor de Dios. ¿Qué vais a hacer? No lo sé. Yo sí sé lo que yo hago. Y os puedo garantizar, desde que puse en mi vida en práctica estas condiciones, yo he sido el hombre más feliz de esta tierra. Y os digo felicidad aunque se desplomen los cielos. Paz aunque las dificultades de la iglesia sean muy grandes. Os lo digo de verdad. Os lo digo de corazón. Podéis alcanzar esta norma. No es difícil. Ahora, el que vea que la humillación es difícil, mirar a Cristo. Cristo se humilló hasta los sumos por amor por ti y por mí. Esa es la clave. ¿Queréis saber Daniel? ¿Queréis saber Apocalipsis? Aprender primero lo que es el perdón. Aprender primero lo que es la justificación por la fe. Aprender primero lo que es vivir entre nosotros sin conflictos. Y aprenderéis lo que es la grandeza del Dios de los cielos. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie por un momento? Yo no sé si Dios ha tocado tu corazón. Yo sé que el mío sí. Y al sol de hoy os digo que no tengo conflicto con nadie, pero cuando digo con nadie, es con nadie. Y os podría contar de las personas y hermanos que me han ofendido. Y hoy puedo decir que esos hermanos son grandes amigos míos. ¿Por qué? Porque he entendido el principio de la unidad. El principio de la unidad son las buenas relaciones, la humillación. Yo no sé cómo quieres llevar tu vida. Yo no sé si quieres seguir viniendo los sábados y ya está, de 10 a 1, a la 1 es que ya tengo que comer. Pastor, corta el sermón rápido, por favor. Yo no sé si eso es lo que quieres en tu vida. Claro, por eso se genera un cristianismo aburrido, muy aburrido. Yo os invito en este momento a un reto. Es un reto de humillación. Y el reto de humillación es perdonarnos. Si se genera, bien. Si no se genera, que las palabras no queden en sacos rotos. Y que Dios nos ayude. Padre que estás en el cielo. Dios bendito y eterno, tú sabes, Señor, cuántas personas me han ofendido. Sin embargo, tú has puesto en mi corazón el anhelo y el deseo de perdonarlos. Tu palabra dice, Señor, que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Ellos son los que quieren que nosotros estemos enemistados. No es ni yo ni mi naturaleza. Es ellos lo que están buscando constantemente que estemos enemistados para que no avance ni tu obra, ni llegue la felicidad y la paz a nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señor, porque no es un camino fácil, pero tampoco es un camino en el cual no podamos alcanzar por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor.
Bendice a la iglesia de la Florida, Señor, y permite que estas palabras se hagan firmes y que sean inscritas en nuestro corazón con cincel de diamante, y que sean inscritas de tal manera que nada ni nadie las borre, y que entendamos que las condiciones para ser feliz es confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado y orar los unos por los otros. Gracias, Señor, por estas maravillosas condiciones y los 5 pasos para poder buscar el perdón tuyo y el perdón los unos entre los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús.